Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los isómeros. Estos isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, ¿sí? Es decir, la misma cantidad de átomos, átomos de carbono, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, pero que se diferencian en el arreglo estructural, es decir, la fórmula estructural. Ese arreglo estructural hace que las propiedades físicas y químicas pues sean diferentes para dicho átomo. Bueno, lo que sí hay que tener presente es que a mayor número de carbonos, pues mayor va a ser el número de isómeros resultantes. Vamos a ver cómo se dividen. Ellos se dividen en isómeros planos o estructurales y en isómeros espaciales. La isomería plana se divide en de cadena, de posición, de grupo funcional y geométricos o espaciales. A los de cadena también los podemos conocer como de esqueleto o lineales. Bueno, vamos a arrancar con los primeros isómeros que son de cadena. Entonces dice que muestra diferentes secuencias que se puede dar para átomos de carbono en una cadena hidrocarbonada. Entonces se les llama también isómeros de cadena, de esqueleto o lineal. Entonces, por ejemplo, para esta fórmula molecular, C5H12, un pentano, 5 carbonos, hidrógenos 2. Entonces, ¿qué tipo de arreglo yo puedo darle? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno que es el normal y es uno lineal, no tiene radicales. Bueno, mientras que aquí en el segundo tenemos un isopentano. ¿Por qué iso? Porque este carbono penúltimo tiene unidos a él dos metiles. Entonces es aquel carbono que es simétrico en cantidad de carbonos. Entonces aquí es simétrico porque es igual a cantidad 1 y un carbono unidos a un carbono, a un CH. Esos son radicales iso. Yo les digo que tiene así las páticas aquí abiertas. También lo podemos conocer químicamente como el 2-metilbutano. Y otro arreglo estructural para el C5H12, es decir, para el pentano. Para esta fórmula molecular tenemos este que es neopentano, o químicamente lo podemos conocer como el 2,2-dimetilpropano. ¿Por qué 2,2? Porque está en el carbono 2, los dos metiles. Este es un metil, este es otro metil y están unidos a un propano de 3 carbonos. Bien, entonces vamos a elaborar, vamos a elaborar 5 posibles isómeros, si es posible, para el C6H14. C6H14. Entonces, ¿qué isómeros puedo yo armar? Entonces, a mayor número de carbonos sabemos que van a resultar más isómeros. Entonces, el inicial que vamos a armar es el normal, ¿sí? Entonces, que son 6 carbonos lineales. Entonces, aquí ya, y ahí los tenemos, y lo que me queda ya es saturar, ¿sí? Saturar es completar con hidrógenos. Entonces tenemos, el primer carbono tiene un enlace, le faltan 3 hidrógenos. El segundo carbono tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos. El tercer carbono tiene 2 enlaces, uno a la derecha y uno a la izquierda, le faltan 2 hidrógenos para completar la tetravalencia, es decir, 4 carbonos. El carbono 4 tiene 2 enlaces, uno acá y otro acá, veámoslo. Pero le faltan 2 hidrógenos porque es una propiedad del carbono, ¿no? Poder trabajar con 4 enlaces, capacidad de combinación 4. Y el último carbono tiene un solo enlace a la izquierda, entonces le faltaban 3 hidrógenos. Y decimos que eso es un hexano. Y ya. Vamos a armar otro tipo de isómeros, también de cadena, muy común de los alcanos, ¿no? Entonces vamos a armar acá, veamos. Entonces tenemos, no sé, voy a armar un pentano, 3, 4. Voy a hacer un isohexano, 5 y 6. Listo. Ustedes van 2 isómeros porque tienen la misma fórmula. Perdón, 2, 3, 4, 5, 6. Un isohexano. Tiene 6 carbonos y veamos cuántos hidrógenos resultan. Bueno, tras la saturación. ¿Por qué de repente yo no puedo colocar un doble enlace? Profe, ¿por qué no colocas, por ejemplo, acá un doble enlace? Porque la cantidad de hidrógenos va a ser menor, chicos. Bueno, eso hace que se disminuya la cantidad de hidrógenos. Entonces, veamos, por ejemplo, ahí con ese doble enlace, empezando porque este carbono no podría tener hidrógenos, ¿cierto? Porque ya me quedaría un carbono con 5 enlaces. Bueno,
ahí ya lo quité, quedaría con 4 enlaces, ahora sí, está tetravalente. Entonces veamos que aquí tiene 3, 6, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? No cumple con esta fórmula que es de C6H14, entonces no es conveniente dibujar de repente ese doble enlace porque eso hace que disminuya la cantidad de hidrógenos por la presencia del doble enlace. Entonces, bueno, voy a colocar acá el hidrógeno que hace falta, porque tiene 3 enlaces, le falta un enlace para completar 4 y aquí tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos. Y listo, contemos 3, 6, 9, 10, 12, 14. Ahí se está cumpliendo la regla y decimos que se llama isohexano. Otro nombre que puede recibir este isohexano es un 2-metil-pentano. ¿Sí? Pero entonces lo vamos a dejar simplemente como isohexano o 2-metil-pentano. Listo, otro isómero que yo puedo armar de repente es no colocando el metil en el carbono 2, sino de repente en el carbono 3. ¿Sí? Acá. El hecho es que yo no me salga de los 6 carbonos, entonces ahí ya quedaron. Y vamos a saturar, tiene un enlace, aquí tiene 2, este carbono tiene 2 enlaces, le faltaban 2 hidrógenos, ahí están. Este carbono tiene 3 enlaces, uno arriba, uno a la izquierda, uno a la derecha, le faltaba un enlace. Este carbono tenía un enlace, le faltan 3 para completar la tetravalencia, es decir, 4 enlaces. Acá entonces tiene 2 enlaces, derecha e izquierda le faltan 2 enlaces. Y este último carbón, que tiene un solo enlace, le faltan 3 hidrógenos para completar. Y decimos que se llamaría un 3-metil pentano. ¿Por qué metil? Porque en el carbono 3, numeremos, chicos, numeremos, déjenme aquí con otro tono, numeremos, entonces aquí está el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5. Entonces tenemos que en el carbono 3 hay un metil y entonces lo llamamos 3-metil-hexano. Y listo. Pentano. ¿Por qué pentano? Porque la cadena principal tiene 5 carbonos. Aquí nos dice penta. Son 5, entonces es un pentano. Listo. Ahí está. Un último, bueno, es que pueden surgir muchos más, pero voy a hacer un último. Es de repente con un de butano, porque de 4 carbonos. Que yo puedo de pronto colocar, voy a colocar un metil aquí arriba y voy a colocar otro metil aquí abajo. Y vamos a dejar hasta ahí. Bueno, entonces ahí está. Y vamos a formar los enlaces, aquí están ya. Y lo último que me queda entonces es colocar, saturar. La molécula se satura siempre con hidrógenos, ¿no? Entonces tenemos 3, 6, 9, 12 hidrógenos hasta ahí. Aquí este carbón que tiene 2 enlaces, le faltaban 2 hidrógenos. Y este carbono de acá tiene 4 enlaces, entonces ya no debo colocar hidrógenos. Ya está saturado, ya tiene sus 4 enlaces completos. ¿Cómo se llamaría este compuesto? ¿Cómo lo llamaríamos? Lo llamaríamos 2,2 porque está 2 veces en el 2, el metil. Entonces decimos que está, como está 2 veces, decimos dimetil. Dimetil que el metil de arriba abajo y entonces lo llamamos butano. ¿Por qué butano? Porque la cadena principal es de 4 carbonos. Listo. Y entonces así sucesivamente pueden ir surgiendo más isómeros. ¿Y qué hace que un isómero sea diferente del otro compuesto, de otro isómero? Pues el nombre. En el nombre lo podemos evidenciar. Cuando dos compuestos se llaman de la misma manera, entonces podemos decir que los dos son el mismo isómero. Entonces no nos serviría. Bien. Vamos a avanzar. Y entonces aquí tenemos más ejemplos, pero ya es con el octano. Cumpliendo con la regla de C8H18. Entonces vean la cantidad, veamos aquí la cantidad de isómeros que surgen, un octano normal. Cuando de repente en la cadena tenemos que la cadena, bueno acá normal, lineal, y yo la giro un poquito y vuelvo y continúo hacia la derecha, como lo vemos acá. Entonces vamos a ver que tienen el mismo nombre. Este es un octano y el segundo es un octano, entonces no hay nada diferente. En nuestro tercer ejemplo ya hay un metil y es un heptano, entonces
no me salgo, no me desfaso de la cantidad de carbonos y de hidrógenos. Tiene 7 carbonos y tiene 18 hidrógenos. Entonces la cantidad de carbonos e hidrógenos es la misma, pero en el carbono 3 hay un metil. Luego hago la siguiente propuesta, un 2,2 dimetilhexano. Bueno, aquí por ejemplo en amarillo tenemos el 3,3 dimetilhexano. Entonces yo hago una cadena de 6 carbonos y en el carbono 3 coloco el metil, mientras que acá en morado tenemos el mismo hexano pero con el metiles en la posición 2. Ahora también se hace la propuesta de 2-metilheptano, es decir, una cadena de 7 carbonos con un metil en el 2. Y aquí tenemos en azul el 2,2,3 trimetilpentano, es decir, una cadena de 5 carbonos con 3 metiles, uno en el 2, otro en el 2 y otro en el 3. Finalmente tenemos una propuesta acá de 5 carbonos con un metil en el 2, otro en el 2 y otro en el 4. Entonces se llamará 2,2,4 trimetilpentano. ¿Por qué no hacer un isómero de cadena cerrada? Porque en el momento en que lo hacemos de cadena cerrada, disminuye 2 hidrógenos. Entonces no me va a dar el C8H18 que ponemos de condición, sino nos va a dar C8H16. Bien, vamos a continuar viendo los demás isómeros. Esperamos esto haya quedado claro. Bueno, ahora vamos a seguir con los isómeros de posición. Un isómero de posición resulta de aquellos que tienen la misma fórmula molecular. Por ejemplo, aquí, en estos dos casos tenemos el 1-buteno y el 2-buteno. Los dos tienen la misma fórmula molecular y es C4H8. Pero entonces dice que son isómeros de posición porque son isómeros que tienen el mismo grupo funcional, pero se coloca en diferente sitio, en diferente lugar. Por ejemplo, acá tenemos que este alqueno, el alqueno corresponde a los dobles enlaces. El doble enlace está en el carbono 1, mientras que acá está en el carbono 2. Entonces, por eso se dice que son isómeros de posición. Aquí tenemos otro ejemplo, y es la función alcohol en este propanol. En el primer caso tenemos un alcohol en el carbono 1, lo hemos numerado por este extremo, por el extremo derecho hacia el lado izquierdo, porque precisamente el grupo hidroxilo, el OH, está en el carbono 1, mientras que acá está en el carbono 2, aquí lo tenemos por este estado. Siempre se numera por el extremo donde está más cerca el grupo funcional alcohol, porque el OH es el grupo funcional alcohol, lo tenemos en el carbono 1, entonces decimos 1 propanol y acá 2 propanol. Entonces en cualquiera de los casos, 2 propano. En cualquiera de los casos tenemos, chicos, que es el mismo grupo funcional en la misma fórmula molecular, pero entonces en diferente posición. Y finalmente tenemos el isómero del grupo funcional, en donde tenemos la misma fórmula molecular. Veamos aquí el caso, el ejemplo. C2H6O y C2H6O tienen la misma fórmula molecular, pero presentan diferente grupo funcional. Ya no es como el anterior caso que era de posición, el mismo grupo funcional, sino que es diferente. En el primer caso tenemos que es un alcohol y en el segundo caso es un éter. Y en ninguno de los en el primer caso tenemos es un alcohol, en el segundo es un éter. Entonces no hemos variado la cantidad de carbonos, no hemos variado la cantidad de hidrógenos ni la cantidad de oxígenos, pero sí variamos el grupo funcional. Entonces, esos son los isómeros que hemos visto. Tenemos finalmente el isómero geométrico. En el isómero geométrico, chicos, hablamos de la diferencia en la orientación espacial de los átomos, y esto se debe a la presencia del doble enlace, ¿sí? De un alqueno que impide la rotación. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso 1, bueno, perdónenme ahí como la letra torcida, pero bueno, son cuestiones de edición acá. Entonces tenemos alrededor de un doble enlace, este yodo, por ejemplo, está acá hacia arriba, lo tenemos en el plano hacia arriba, y este yodo hacia otro plano. Entonces decimos que son posiciones trans, ¿sí? Y en el segundo caso es el mismo alqueno, es un mismo eteno, y tenemos los dos yodos hacia el mismo plano, los tenemos aquí hacia arriba, y hacia abajo tenemos los dos hidrógenos hacia abajo. Entonces, cuando están para el mismo lado decimos que es cis. Cuando están para diferente lado es trans. Aquí lo tenemos. Condición: no existe un isómero geométrico si están en el mismo carbono. Por ejemplo, si los dos yodos están en el carbono 1, no sería un isómero. Bueno, entonces deben de estar en los dos carbonos alrededor del doble enlace, uno hacia el lado contrario y los otros dos hacia el lado
al mismo lado. Decimos que es cis y el otro es trans. Bueno.